Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludos, bendiciones. ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a tener un tema un poquito distinto. Es un tema ambiental. Seguimos con el tema de las regulaciones y nuevamente le extiendo mi agradecimiento y las bendiciones para la universidad y de manera muy particular al ingeniero y colega Diego, que nos ha tenido a bien extenderme a mí esta invitación. Y el día de hoy vamos a tratar sobre el convenio MARPOL o el convenio MARPOL. Las dos formas que se pronuncian están correctas. Normalmente la gente lo pronuncia en inglés, MARPOL o MARPOL. Como yo les dije en la clase anterior, la conferencia anterior, este acróstico o estas siglas, ¿verdad? Viene de la raíz anglosajona de dos palabras, que es marine y pollution. Entonces ellos agarraron la raíz o la base de la palabra marine y la raíz de la palabra pollution, la fusionaron de tal manera que el SOLAS y el MARPOL, ambos convenios, tanto en inglés como en español, se escriben de manera idéntica, es decir, no tiene una traducción como tal. Este convenio data del año 1973 y vamos a hacer énfasis en el tema del plan SOPET. Si ustedes observan allí, esta conferencia la dicté yo en una ocasión anual de las actividades académicas y de investigación de la UMESID. Como docente que también doy clases allá, yo doy básicamente en la Facultad de Ciencias Náuticas, en la carrera de Administración Marítima y Portuaria. Y eventualmente le he dado algunos cursos a los de maestría o los de formación continua en algunos cursos de especialidad y en materias que tienen que ver con el tema de logística y con el tema de seguridad. Bueno, bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ya todos me conocen, nos conocemos ya. Veo que están los participantes ya en línea. Nosotros vienen en camino. Si ustedes observan acá, el convenio MARPOL no es nuevo, es del año 73 y esto obviamente nace, como yo les decía la vez pasada, la mayoría de los convenios, protocolos, tratados y códigos de la OMI son reactivos. Es decir, este convenio no escapa a ellos y vino a surgir o básicamente nació a raíz de un derrame petrolero de gran impacto a nivel mundial en el Canal de la Mancha con un buque petrolero que se llama el Torrey Canyon. Entonces los ingleses en ese momento se empezaron a reunir, comenzaron a revisar. Ya había unos documentos previos en la década de los 50 y los 60, pero a raíz de ese evento en donde un buque se encalló en el Canal de la Mancha, y ocasionó un derrame de gran importancia. Para ese momento fue el derrame petrolero más grande en la historia de la humanidad. Eso, por supuesto, no llega ni a un tercio de lo que hemos tenido en el siglo XXI, pero en ese momento se generó esta regulación. Y si ustedes observan acá, vemos cómo ha ido avanzando las diferentes enmiendas al convenio MARPOL o MARPOL. Y vamos a hablar de un tema importante al final del plan SOPET. ¿Okay? Bien, en la parte de presentación de la compañía, si ustedes observan acá, yo presento los servicios de Menram Panamá. Esta compañía yo soy su cofundador. Estuve al frente como gerente general durante 5 años y medio, pero en ese momento lo respeto, no quise cambiar la presentación. Yo lo proyecté allí, pero eso no es relevante en este momento. Lo importante es que mantenemos los mismos servicios. Obviamente aquí el tema de entrenamiento no era el principal, sino de consultoría y de servicios en materia de protección marítima y de seguridad marítima. Vamos a hablar qué es el convenio MARPOL. Ya explicamos que las siglas vienen del acróstico o la raíz de la palabra Marine Pollution. Pero este convenio, básicamente, su traducción literal es el Convenio Internacional de Prevención de la Contaminación del Mar por los Buques. Si nosotros analizamos desde el punto de vista holístico qué hace un buque y qué tiene un buque, vemos que todos los tipos de desechos y todos los tipos de contaminantes habidos y por haber, es decir, los que pueden ir al suelo, los que pueden ir al agua, los que pueden ir al ambiente en general, los que pueden ir al aire, los que pueden ir en forma de basura, los que pueden ir en forma de desechos industriales,
los que pueden ir en forma de desechos peligrosos e inclusive desechos domésticos. Es decir, los buques es como una ciudad ambulante pequeña en una escala minúscula. Es decir, todo lo que se genera en desecho o en basura o en elementos contaminantes son producidos por las naves. Entonces este convenio, como les decía, tiene unos antecedentes muy importantes, que es el Oil Spill en 1954, que ese entró en vigor ese mismo año. Luego, esas fueron las primeras iniciativas en materia de prevención de contaminación del mar, básicamente por la preocupación del tema de los hidrocarburos. Fue adoptado el 2 de noviembre del 73 el convenio MARPOL, pero hubo muchos problemas con la interpretación y como existían diferentes definiciones y aspectos técnicos y algunas infraestructuras que se tenían que tener tanto a nivel de la nave como a nivel del puerto, entonces no hubo una buena comprensión, de hecho no tuvo una gran acogida y se tuvo que preparar un protocolo. Ese protocolo se hizo en el año 1978. Fue respuesta a un gran número de accidentes de buques tanques. Destaco el caso del Torrey Canyon en el año 69. Luego se le añadió el anexo 6 o el Annex 6, que es el Air Pollution, que entró en vigor el 19 de mayo del 2005. Y el convenio MARPOL ha sido objeto de diversas actualizaciones mediante la incorporación de todas las enmiendas. ¿En qué consiste este convenio? Bueno, todos los buques o todas las naves a las cuales les aplica esto, volvemos al mismo criterio de la comunidad internacional, de la OMI. Es decir, todo buque de un arqueo de cierto tonelaje hacia arriba es obligatorio que tiene que cumplir con el convenio. Hay unas excepciones, por supuesto. Hay una parte muy importante en el anexo 1, que lo voy a explicar un poquito más adelante, con relación a la parte medular de hidrocarburos, que es que ahí hay una clasificación o una subclasificación de tipos de buques. Entonces, ahí están los tipos A, los tipos B, los tipos C, y hay unos buques que no están mencionados allí, y ellos hacen una diferenciación, especialmente los buques tanqueros, los petroleros y los quimiqueros. Y hay unas regulaciones adicionales para ello, porque incluye inclusive lo del doble casco y una serie de equipos y dispositivos para el manejo de la carga. ¿Qué deben tener las naves? Básicamente deben cumplir con ese convenio, deben cumplir y tener unos certificados estatutarios obligatorios en donde se destaca el certificado IOPP, que es el International Oil Pollution Prevention, certificado internacional de prevención de la contaminación marina por los hidrocarburos. Este certificado normalmente viene acompañado de un suplemento. Este suplemento hace una especie de un checklist o un listado sí, una lista de chequeo con el registro de construcción y el equipamiento que deben tener las naves. El certificado LLS, que es el Certificado Internacional para el Transporte de Sustancias Nocivas Líquidas a Granel. El Certificado Internacional para la Prevención de Contaminación por las Aguas Sucias, lo que se conoce como el SHAWAS Certificate. Y el certificado IAPP, que es lo que se conoce, este es el IEPP, y este es el ISPP, IEPP y el IAPP. El IAPP es el International Air Pollution Prevention, que es el certificado internacional para la prevención de la contaminación del aire por las emisiones de los buques. Es decir, un buque puede generar diferentes descargas o diferentes desechos contaminantes y este convenio abarca todos y cada uno de ellos. Algunos países no tienen aprobado todos los anexos, vamos a hacer énfasis en eso. Y lo más importante obviamente son el anexo 1, anexo 2, el anexo 1 y 2 y obviamente el anexo 5 y 6. El 3 y el 4 no es que no sean importantes, pero hay países que se han reservado, sobre todo con el 3, en su cumplimiento. Vamos a hablar un poco de la ONU y vamos a hablar un poco de la Organización Marítima Internacional. Como todos sabemos, esta filmina yo lo que hago es un resumen muy pantallazo, que la Organización Marítima Internacional está adscrita administrativamente y funcionalmente al Sistema Internacional de las Naciones Unidas. Es decir, la OMI le reporta directamente a la ONU desde el punto de vista administrativo y de hecho funciona en Asamblea General igual como funciona la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como funciona la Asamblea General de la FAO, así como funciona la Asamblea General de la OIT, etc. Es decir, el Sistema Internacional de las Naciones Unidas
como hoy en día la conocemos después de la post-Segunda Guerra Mundial, la OMI es la que lidera y es el ente rector de todo el tema marítimo. Y el tema marítimo es amplio, no es solamente seguridad, no es solamente construcción, no es solamente prevención de contaminación, hay aspectos legales, hay aspectos de fletamento, hay aspectos de logística, hay aspectos de contrataciones, hay aspectos de formación, hay aspectos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona la OMI? Bueno, la OMI se reúne cada 2 años en Asamblea General de las Naciones Unidas, en este caso de la OMI. Lo componen 176 Estados miembros y 2 Estados asociados. Anteriormente habían varios países que eran como observadores, específicamente habían 10. Algunos de esos 10 ya se han sumado. Este número a veces sube, a veces baja. Y llegó un momento que este número llegó a estar en 186. ¿Ok? El Consejo de la OMI se reúne cada 6 meses, ¿verdad? Y este consejo se reúne cada vez que es convocado por la Asamblea. Este consejo únicamente lo constituye o lo componen 40 Estados miembros que son escogidos por votación, por mayoría, en Asamblea. Y obviamente quien dirige la OMI es su secretario general, en este caso es Captain Lin, que es el señor que tiene ya va para 2 años al frente de la OMI y es nombrado por el Consejo, previa aprobación de la Asamblea. Es decir, la OMI funciona como un parlamento, pero no es un parlamento de un país en particular, sino que es un parlamento, una asamblea general de todos los representantes o delegados permanentes de los países que hacen vida y que son signatarios de la mayoría de los convenios de la OMI. Entonces, cada país, su representante levanta la mano con la señal de costumbre y así es como se aprueban las cosas. Esto como cultura general. Por cierto, esta semana que acaba de culminar, específicamente el día viernes, yo vi con mucha alegría una noticia importante, que eso está fresquito, eso está calientico, que la AMP me envió y el ministro para los espacios marítimos, el asunto, el tema marítimo, que es el administrador general de la AMP, que es el arquitecto Noriel, que nos representa a nivel internacional, estuvo en la OMI, estuvo presente en la votación que hicieron y Panamá quedó encuadrada en la lista de los países clase A, que es una clasificación especial de los Estados miembros que tienen mayor importancia, los que tienen más relevancia y que tienen mayor cumplimiento de las normas y los convenios de la OMI y que las constituyen única y exclusivamente 10 países. Y Panamá entró en ese grupo selecto la semana pasada en una votación que se hizo en la OMI. Los comités y subcomités, yo no sé si ustedes recuerdan que yo les comenté en ocasión del código IGS, yo tuve la oportunidad de representar a Venezuela, ya les voy a nombrar en qué comité fue que yo estuve allá, y casualmente hay un comité jurídico del tema referente al tema ambiental, que es el comité jurídico del buque tanque Torre Cambio. Entonces los comités son estos 5 que están acá: el Comité de Seguridad Marítima, que es el CSM, el Comité de Protección del Medio Marítimo, que es el CPM, el Comité Jurídico del Buquetanque Torre Canyo, que fue el que generó o propició el convenio Marpol y después su protocolo, el Comité de Cooperación Técnica y el Comité de Facilitación. De este comité salió el convenio FAL 65. De este Comité de Cooperación Técnica han salido todas las cooperaciones, todos los códigos y todo el tema de adiestramiento y de cooperación técnica en el tema de STSW y código STSW. Este que lo acabo de mencionar primogénitamente, porque es el tema que nos ocupa, este comité jurídico propició la elaboración del convenio MARPOL. El Comité de Protección del Medio Marítimo es el que se encarga de asesorar técnicamente todos los temas técnicos en materia de protección del medio ambiente. Y el Comité de Seguridad Marítima, que obviamente lo compone el SOLAS, los otros convenios técnicos de seguridad y todos los códigos y tratados y protocolos que tienen que ver con la parte de seguridad marítima. Pero también tenemos unos subcomités. De estos comités se desprenden unos subcomités. Por ejemplo, de cooperación técnica se desprende el tema del STSW, disculpen. Tenemos el subcomité de seguridad de la navegación,
tenemos el Subcomité de Radiocomunicaciones, Búsqueda y Salvamento, o SAR, tenemos el Subcomité de Formación y Guardia de Mar, STCW. En este fue el que yo participé en la reunión número 44 que se desarrolló en el año 2013. El transporte de mercancías peligrosas, carga sólida y contaminada, el DSC, que esto tiene que ver con el convenio solo y con el IMDG, el proyecto de equipo del buque, el DE, el Subcomité de Protección contra Incendios, FP, que tiene que ver con el anexo 1.2 del convenio SOLAS, el tema de estabilidad, línea de carga y seguridad para los buques pesqueros, esto tiene que ver con el franco a bordo y todo lo de los buques pesqueros, la implementación del estado de abanderamiento, esto es lo que tiene que ver con el Port State Control, todo lo que es el abanderamiento, y el transporte de líquidos de gases a granel. Entonces, fíjense que la OMI es muy activa. A veces la OMI no hace mucha bulla, pero estos comités y subcomités se están reuniendo permanentemente. Con relación al tema que nos ocupa, ya entrando en materia del convenio MARPOL, este convenio constituye un aspecto importante por el desequilibrio ambiental que es producido por todas las impurezas, bien sean sólidas, líquidas o gaseosas, que atentan contra los seres vivos y contra el medio ambiente en general. Fíjense que aquí no nos interesa únicamente la protección de la vida humana, sino que nos interesa la protección de todos los seres vivos que hacemos vida en el planeta. Es decir, todo lo que es antrópico, todo lo que es biótico, todo lo que es vegetal, todo lo que es animal, todo lo que son bacterias, todo lo que son microorganismos, el aire, etcétera, el agua, la tierra y obviamente en este caso específico el espacio por donde se mueven los buques es el mar. Y los espacios del mar se interconectan con lagos y con ríos y con deltas. El protocolo, como ya dije en antes, surgió a raíz de que no había una buena interpretación. Se necesitaba que la gente comprendiera técnicamente y de manera más sencilla cómo se iba a instrumentar el convenio. Y entonces en el año 78, es decir, 5 años después, se escribió y se aprobó el protocolo del año 78, el cual absorbió la convención principal y es el instrumento combinado que entró en vigor el 2 de octubre de 1983. Fíjense que tardaron 5 años después porque normalmente el sistema de Naciones Unidas da o 3 o 5 años dependiendo de la complejidad del convenio, y esto tiene que ver mucho con la votación o aprobación de las 2/3 partes de la flota mundial. En el año 97 se adoptó un protocolo para enmendar al convenio y se le añadió un nuevo anexo que es el Annex 6, el cual entró en vigor en el año 2005. Fíjense esto. En el 97 se hizo otro protocolo y no fue sino casi 9, 8 años después, el 19 de mayo, esta fecha yo me la sé de memoria porque ahí estaba yo certificándome como auditor en el año 2005, y el 19 de mayo del 2005 entró en vigor el Annex 6, que es el Air Pollution. Los anexos del convenio MARPOL se actualizan periódicamente mediante enmiendas en respuesta a cuestiones técnicas, a problemas emergentes de contaminación y a los problemas de cambio climático. Es decir, siempre está cambiando. Tenemos un caso emblemático, que es el caso del Exxon Valdez, que ocurrió el 24 de marzo del 89. Ahí está la imagen de ese evento en la bahía de Williamson. Y ahí se derramaron 10.8 millones de galones, es decir, 260.000 barriles de crudo o 41.000 metros cúbicos de crude oil. ¿Ok? Esto, aunque usted no lo crea, la Exxon casi se quiebra por este evento. El capitán estaba tomado, estaba rascado, estaba ebrio. Eso inclusive quedó demostrado en la radio y todo, pero cuando le hicieron las pruebas se la hicieron muy tardía y nunca lo pudieron demostrar. El hombre hasta se hizo famoso, escribió un libro, pero bueno, eso es anecdótico. Lo que quiero destacar es lo siguiente. La Exxon le correspondió, y de aquí nació lo que se llama la OPA 90, que es una regulación americana de la sociedad civil, un ente no gubernamental, y que se aplica de manera obligatoria en los Estados Unidos y el Canadá. Cuando esto ocurrió, vuelvo y repito, se estableció la OPA 90 después y se generó toda una demanda contra la empresa que casi quiebra a Exxon. De hecho, Exxon después se fusiona con Mobil y crean la empresa ExxonMobil, y con eso le da un oxígeno financiero y una nueva vista corporativa.
y la compañía volvió a restituirse. Pero quiero destacar lo siguiente. El juez que siguió la causa dictaminó que ellos tenían que hacer estudios y limpieza de la bahía de Williamson hasta el 2021, es decir, hasta este año. Esto ocurrió en el 89. Y la demanda dice que tienen que limpiar las piedras de la bahía de Williamson y todo el área costera hasta el año 2021. Ok, el convenio está estructurado y tiene una serie de definiciones. Yo no pretendo que nos las aprendamos de memoria. Esta información yo se la compartí a Diego, se las voy a compartir a todos ustedes. Pero aquí voy a destacar que se define que es un hidrocarburo, que es petróleo en todas sus manifestaciones, que es una mezcla oleosa. Cualquier mezcla que contenga hidrocarburo, es decir, agua contaminada o petrolizada, se consideran aguas oleosas, o agua que tenga aceite o valvulina o cualquier otro derivado de petróleo, también se considera agua oleosa. Combustible líquido, todo hidrocarburo utilizado como combustible para la máquina propulsora. Petrolero es todo aquel buque construido o adaptado para el transporte principalmente de los hidrocarburos a granel en sus espacios de carga. Obviamente estamos hablando a granel líquido. Buque nuevo es un buque construido después de la fecha determinada por el convenio. El convenio, dependiendo de su enmienda, hay unos que hablan del 77, después habla del 83 y después habla de otras fechas allí. ¿Ok? Y que es un buque existente, es el construido antes de la fecha determinada para los buques nuevos. Es decir, hace una clara diferenciación, que es un buque nuevo y que es un buque existente. Dicho en cristiano, todo buque existente son los buques que se hayan construido viejos, anteriores a esta fecha que aparezca en el convenio. Eso va a depender, y esto es muy importante que ustedes lo sepan como maestrantes. Ustedes tienen que documentarse bien y saber bien la fecha en que fue aprobado por Panamá. Porque si el buque de bandera panameña, esta fecha cambia. Porque para un país puede ser el 74, para otro país el 77, para otro el 79, para otro el 80, el 81, el 82. Eso va a depender de la fecha en que fue aprobado y el gobierno contratante envió el oficio adheriéndose a ese convenio. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Si el buque de bandera chipriota, la fecha de pronto no es la misma que la bandera de Panamá. Si el buque de bandera estadounidense, entonces la fecha de pronto no es la misma. Los anexos, yo los voy a tratar de resumir. Como este tema es muy extenso, yo no pretendo, repito, que nos los aprendamos de memoria. Esto es un pantallazo. Yo no pretendo que nos los aprendamos todos. El convenio MARPO, la diferencia de los otros convenios de la OMI, que están organizados en capítulos, este está organizado en anexos. Annex 1, Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 5 y Annex 6. El anexo 1 y el 2, de manera específica el 1, es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero esta es la razón de ser el omito y lo más extenso del convenio, porque es el que tiene las reglas para prevenir la contaminación por los hidrocarburos. Ese tuvo una entrada en vigor el 2 de octubre del año 83. El anexo 1 tiene 9 capítulos, tiene un anexo y tiene 3 apéndices. Y tiene tantas reglas que llega hasta la regla 43. Este es el más largo. Tiene inclusive 3 partes. La parte A tiene que ver todo lo concerniente a, digamos, a la parte de seguridad, de reglas prescriptivas técnicas. La parte B, todo lo que es el equipamiento. Y la parte C, todo lo que tiene que ver con los procedimientos para el control de las descargas. Entonces ahí vamos a ver que la regla 37 me habla de un fulano plan SOPEP, que es un plan estratégico. El anexo 2 son todas las reglas para prevenir la contaminación por las sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. También entró en vigor el 2 de octubre del 83. Es decir, cuando el convenio entró en vigor, de manera obligatoria, la mayoría aprobaron fue el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 3, la mayoría de los países no lo adoptó. En el caso de Venezuela, Venezuela nunca lo firmó, tuvo una reserva con él y de hecho hasta no hace unos pocos años, después del 2000, que fue que lo aprobaron. Pero ellos presentaron una reserva. En el caso de Panamá, Panamá sí lo tiene aprobado todos, pero no los aprobó inmediatamente. Los aprobó creo que en el 94 o en el 95, no recuerdo la fecha exacta. Eso lo podemos verificar luego y me comprometo a averiguárselo y se los confirmo.
El anexo 2, volviendo a hacer el review, es prevención de la contaminación por las sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. Lo constituyen 8 capítulos y tiene 2 apéndices. El anexo 3 son las reglas para prevenir la contaminación por las sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, y su entrada en vigor, repito, fue el 1 de julio de 1992. Este anexo es un poco más corto, apenas tiene 5 capítulos y tiene un solo apéndice, que es un modelo de cómo se debe reportar el tema de la estiva. Esto es muy interesante, que mucha gente cree que todo lo de los flejes, la forma de la estiva, la categorización de la estiva, cómo colocar las paletas, cómo colocar los tambores, cómo colocar todas esas cosas, la gente piensa que viene del sector terrestre, ¿verdad? Y resulta que viene del convenio MARPOL. Eso está contenido en el anexo 3, ¿ok? Toda esa parte técnica. Luego tenemos los anexos Annex 4, Annex 5 y Annex 6. El anexo 4 es las reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques. Su entrada en vigor fue el 27 de septiembre del 2003. Eso es lo que se conoce como el International Seaway Certificate, ¿ok? Las aguas sucias, como se le conoce en el argot internacional, no es solamente las aguas negras, no es solamente las aguas grises. Las aguas sucias tienen un componente amplio, es decir, el buque genera tiene agua potable o produce su propia agua potable, tiene agua de lastre, tiene agua para el sistema contra incendio, tiene agua para el enfriamiento de las máquinas, pero también maneja o genera aguas oleosas de sentina, maneja las aguas grises, producto de los lavamanos y los productos de la operación, los trabajos en la cocina, y también, y las duchas, por supuesto. Pero también tenemos las aguas negras, es decir, lo que tiene efectos coliformes, todo lo que son las excretas humanas y todo lo que son los contaminantes humanos. Entonces, para ello se requieren plantas de tratamiento, y para ello hay unos controles estrictos. Este anexo también tiene varios capítulos, tiene 5, es mucho más corto, y tiene un apéndice. El apéndice me establece el modelo de formato del certificado internacional del equipamiento para las aguas sucias. El anexo 5 tiene las reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras o los desechos generados por los buques. Ese entró en vigor en el año 88, el 31 de diciembre del 88, año en que yo me gradué en la universidad. Y resulta que este anexo es ampliamente conocido porque ahí es donde se establece toda una categorización y la forma de segregar y clasificar los desechos o las basuras de los buques. El convenio MARPOL en el anexo 5 me establece unas distancias donde yo puedo descargar, donde no puedo descargar, qué puedo descargar, qué no puedo descargar. Hay muchas cosas que están prohibidas, por supuesto el petróleo, todo lo que son los plásticos, los derivados de petróleo, etcétera. Pero yo sí puedo descargar, por ejemplo, desechos de la cocina o cabezas de pescado o restos de los alimentos, siempre y cuando lo pase por un triturador o un desmenuzador. Y por supuesto, todas las basuras están categorizadas en 9 categorías, ¿ok? Y ello requiere varias reglas, específicamente tiene 7 reglas, 7 reglas, y tiene un apéndice dos apéndices y un anexo. ¿Por qué hay 2? Porque hay un certificado para el registro de las basuras, hay un libro de registro de basura, lo que se conoce como el Garbage Records Books, y todo eso está especificado allí. El anexo más nuevo, la última enmienda que se le hizo al convenio MARPOL, que entró en vigor el 19 de mayo del año 2005, son las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques, es decir, el Air Pollution. El Annex 6 es lo que conocemos como el Air Pollution. Panamá en esto está abanderado, tiene un programa muy interesante a través del Canal de Panamá con la Ruta Verde. Ellos llevan un control de emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que son controles de nitritos, CO2, dióxido de carbono y sulfuros.
Entonces, esto es importante porque entonces a las máquinas ahora se le exige una instalación de unos equipos especiales, unos catalizadores, las nuevas máquinas de propulsión y de generación eléctrica ahora están categorizadas en Tier 1, 2, 3 y hay nuevas generaciones que son las 4 y 5 y ahí entra el tema de los combustibles fósiles bajos en niveles de azufre, el low sulfur. Entonces, esto es muy importante que lo sepan ustedes, que lo conozcan, porque este es un tema de mucha actualidad y que de hecho tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el efecto invernadero, con el efecto del fenómeno del niño y la niña y por supuesto con todo lo del tema de la eficiencia energética. Aquí vemos las definiciones, las repito, las tomé Una consulta. Dígame, adelante. En cuanto al Marpool 6, Marpool 6, tenemos limitantes en Panamá. Debido a que no hay empresas que tengan la licencia y las plantas de tratamiento para hacer la recolección de scrubbers. Entonces, con cierta frecuencia hemos estado recibiendo por parte de solicitudes para Marpool 6 y no se han podido atender en Panamá. Bueno, excelente pregunta, Diego, y te comento algo. En Panamá, en la Autoridad Marítima de Panamá, hay varias licencias de empresas que están acreditadas para el tema de Marpol, ¿ok? Pero básicamente manejan Annex 1, Annex 2, Annex 3, muy poca manejan el Annex 4, pero sí las hay. El Annex 5 o el Anexo 5 es el más común, que es las basuras. Y el Annex 6, tal como tú lo dices, efectivamente, sí tenemos una limitante acá, pero tengo entendido que sí hay una empresa que está en Chorrera, que está debidamente acreditada para ese manejo. ¿Ok? ¿Qué pasa? El problema de la Annex 6 es que normalmente las compañías no solamente, o sea, para poderse acreditar en la autoridad marítima de cada país, de alguna manera se tienen que certificar o recertificar con una sociedad de clasificación y directamente con los fabricantes de los motores. Te comento esto es porque ahí entra en juego lo de las categorizaciones de los nuevos propulsores y los nuevos generadores. Las categorías Tier 2, 3 y la nueva generación que son el 4 y 5, que son los equipos inteligentes. Entonces, esos equipos ya tienen incorporados unos dispositivos, unos filtros y unos catalizadores y por supuesto esas maquinarias como son de nueva generación únicamente pueden funcionar o a gas o con petróleo a un, ¿cómo se llama? Un contenido o un porcentaje de contenido de azufre muy bajo, lo que se conoce como low sulfur. ¿Qué sucede allí? Ahí es donde está la limitante. Y esto es un problema porque hay varios sistemas o hay varios equipos que la OMI aprobó, específicamente como 3, 4 tecnologías que están aprobadas, y entonces hay una puja, hay un problema porque, por supuesto, cada país o cada gran consorcio de empresas de esos países que fueron los que diseñaron estos sistemas, quieren imponerse en el mercado. Y la OMI no ha, eso hay que aplaudírselo, no ha permitido que se genere una especie de un monopolio. Sin embargo, en la práctica se está dando una especie de monopolio, tal como tú lo comentas, de que no existen o no hay una diversidad de empresas certificadas para atender esos requerimientos. ¿Okay? No sé si eso amplía tu respuesta para lo que me preguntaste. Sí, sí, claro. El otro tema también es que algunos proveedores han dicho, no tengo Marpol 6, pero te lo trato como Marpol 3 O dos. ajá. Entonces, por temas de... El anexo 2 te lo pudiera perfectamente dar porque son sustancias nocivas. Sí, pero bueno, la línea ha desistido de aceptar. Pues. Ellos quieren una empresa que esté debidamente acreditada y todo lo demás. Entonces, no han dado esa alternativa. Y nos han informado pues que otras líneas sí han aceptado tratarlo como Marpol 2 sin ningún inconveniente. Es correcto. Sí, a todo le buscan la vuelta.
excelente punto, Diego, y muy interesante que lo trajiste a colación, porque es que eso es lo más nuevo que tiene el convenio marco. El tema de la eficiencia energética, el tema del manejo de los combustibles fósiles, la obligación. De hecho, Panamá se adecuó y exigió que todos los buques de bandera panameña tenían que adaptarse a lo que, de hecho, hubo todo un proceso de divulgación en el año 2019. En la UMIC nosotros lo vivimos en carne propia. Inclusive vino gente de la OMI para acá. Hubo un caso muy interesante que lo propició, por cierto, unos colegas profesores de la UMIP con una gente del CENACID que presentaron el proyecto de eficiencia energética junto con la ACP. Eso se llevó a la OMI, inclusive le dieron publicación y divulgación a nivel internacional. Y todo esto está relacionado con el tema de los combustibles bajos en contenido de azufre, porque esos combustibles son mucho más costosos, pero obviamente son más ecoamigables con el ambiente. Ok, estos conceptos lo que aquí hice fue repasarlos. Fíjense que son exactamente lo mismo lo que vimos en lo anterior. La consideración del factor humano en el tema medioambiental. Recuerden ustedes que yo hablé de que tenemos que focalizarnos en el tema de seguridad marítima. Los sistemas de gestión, de acuerdo al código IGS, debe focalizarse en la gestión a bordo del buque, pero también en la gestión en tierra. Pero debemos tener un enfoque de concienciar o concientizar de manera individual, de manera indisoluble a cada individuo, a cada persona. ¿Ok? Y aquí, por supuesto, el tema principal es el convenio MARPOL del año 1973 y el protocolo del 78. Ahora yo les voy a tocar este tema, el plan SOPEP. Específicamente está en el capítulo 9, en capítulo 7, perdón, en la regla número 37, en el anexo número 1. Usted busca el convenio MARPOL, busca la regla 37 y usted se va a conseguir que dice que debe tener un SOPEP, un plan SOPEP. Eso significa Ship on Board Oil Pollution Emergency Plan. Eso es un plan estratégico que debe existir a bordo, que debe estar aprobado por la administración, ¿verdad? Y que ese plan debe estar estructurado de acuerdo a una resolución de la OMI específica que salió del Comité de Seguridad Marítima y de Prevención de la Contaminación, el comité técnico ese que les nombré previamente, en donde me tengo que establecer todo un organigrama, todo un estudio, todos los escenarios y un paso a paso de cómo yo debo responder, prevenir primero el derrame como todo. Esa es la función principal, la prevención. Por eso que es un plan estratégico. Pero en el caso que me ocurriere un derrame o una situación no deseada, un evento no deseado, esas descargas no controladas o ese derrame no deseado, yo lo debo buscar, confinar, controlar y atender de manera inmediata. Y se establecen 3 niveles. Es algo parecido al PBIP, que el PBIP tiene nivel 1, 2 y 3. El SOPEP no tiene nivel 1, 2, 3. Tiene un nivel a bordo o un nivel local, un nivel regional, que es donde la compañía pone a disposición todos los recursos en tierra y todos los proveedores para prestarle apoyo a la nave, y tiene un nivel más superior, que es por lo que yo considero que es un plan estratégico, que es el nivel de impacto nacional, que es lo que se conoce como el Plan Nacional de Contingencia por Derrame. Entonces, cada país, cada administración le exige a las empresas que adecúen su plan SOPEP. De hecho, cuando tú lo presentas, si no está adecuado en esas tres categorías, no te lo van a aprobar. ¿Ok? Aparte que tiene que cumplir con todo y cada uno de los requisitos que me exige la resolución. Entonces, el plan SOPEP, repito, es un plan estratégico que se debe tener a bordo de la nave y que significa Ship on Board Oil Pollution Emergency Plan. Y aquí vienen las siglas SOPEP. Ship on Board Oil Pollution Emergency Plan. Pero resulta que Panamá tiene algo muy interesante que lo vamos a ver al final y con eso yo voy a cerrar. El plan SOPEP en Panamá tiene una particularidad, que es que el canal de Panamá tiene una exigencia adicional para todas las naves que vayan a hacer tránsito o que te soliciten el tránsito, deben adecuar su plan estratégico SOPEP al reglamento y las exigencias del plan PC SOPEP del canal de Panamá. Es decir, hay un plan SOPEP exigido por el canal de Panamá y se le conoce como el PC SOPEP.
Si usted no adecua el plan, no lo tropicaliza y no lo adapta a las regulaciones estrictas de seguridad marítima y de prevención de contaminación y las exigencias propias particulares del canal, la nave sencillamente no va a poder transitar. Y después que usted tenga eso aprobado y transite, eso lo debe estar actualizando constantemente. Me comentaba ahorita Diego, al inicio, antes de comenzar formalmente la charla, que casualmente ellos conocen del tema porque en una ocasión un buque fletado, o sea, un buque pues que ellos tuvieron conocimiento, tuvo problema con eso y le pusieron una multa. Ok, las funciones y lo importante de este plan estratégico. Debemos tener toda una organización, una composición y funciones del equipo de prevención y lucha contra la contaminación. Obviamente el capitán es el que lleva el liderazgo, la batuta cantando, ¿verdad? Porque es la máxima autoridad a bordo. El jefe de máquina es el homólogo en nivel gerencial, ¿verdad? Y él es el que va a manejar toda la parte de máquina o ingeniería. Y el capitán va a controlar todo lo que es la nave completa. A nivel de operaciones, los oficiales de cubierta van a estar liderizados por el oficial disciplinario o el chief mate, ¿verdad? Tenemos los oficiales de máquina que prestan apoyo, los bomberos, que normalmente son tripulantes, son marinos que tienen esta función o este rol, y el personal tanto de marino de cubierta o preferente de cubierta y marino de máquina y de cocina, que también se incorporan al plan SOPET. Entonces, en el plan SOPET confluyen o participan todos los tripulantes. Nosotros requerimos un kit o un equipamiento de equipos, dispositivos y herramientas especiales, específicas, que me exige el plan SOPEP. Entre eso están las barreras, las salchichas, los PAP. Tenemos lo que se conoce como el Oil Spill Response Kit. Tenemos todo lo que es la señalización, el uso de guantes, de hule, todo lo que tiene que ver con las mascarillas, todo lo que tiene que ver con las palas plásticas para evitar que no haya chispa, etc. Y por supuesto el material absorbente para recolectar derrames. Aquí tenemos un zafarrancho, un ejercicio donde se está desplegando unas barreras de contención. Y aquí vemos una operación típica de bunkering, que es donde normalmente ocurren las descargas indeseadas. ¿Ok? Con esto, el procedimiento de contaminación lo voy a resumir. Podemos tener una situación de un accidente operacional, o podemos tener un caso de un abordaje, o podemos tener una colisión de un buque con el muelle, o el buque con un objeto fijo. Y en los casos de derrames o encallamientos, por lo general, estos siniestros marítimos son acompañados con derrames e incendios, como se ve acá. Bueno, lo primero que debemos ver, como vemos este flujograma, el procedimiento en caso de contaminación es evaluar totalmente la situación a la vista de la información que se ha obtenido. Luego considerar las posibles alternativas para poder controlar la situación. Lo primero es controlar y contener esto. Luego establecer un orden de prioridades. Luego que se establece ese orden de prioridades, pasamos a la acción y ejecutamos esas acciones y le hacemos monitoreo y seguimiento a esos resultados e introducimos las correcciones necesarias o los elementos o acciones correctivas que ellos requieran. Y este proceso es cíclico. De hecho, el plan SOPET en sí es un reporte, que se los voy a mostrar acá más adelante, un reporte establecido estándar, y ese reporte después tiene que haber un reporte de seguimiento y al final tiene que haber un reporte de cierre y un informe o un reporte general de la situación de la activación del plan de contingencia. La medida para controlar las descargas al mar, podemos tener situaciones de derrames operativos y de derrame debido a siniestro. ¿Por qué dividimos estas dos actividades? Bueno, porque son dos situaciones totalmente distintas. Los derrames operativos pueden ser vertidos accidentales de poca entidad, puede ser ocasionados por rotura de tubería o problema de mantenimiento o mal mantenimiento de tubería, puede ser por una mala operación o un rebose de tanque, es decir, un problema operativo, puede ser rotura de mamparos internos o cuando la integridad estructural de la nave se afecta, o si hay un problema con el doble forro de casco y daños al casco con o sin salida de descarga al mar. A veces tenemos una rotura en un tanque, pero como hay un doble casco, entonces no queda el derrame, no cae al mar, sino que queda confinado entre el doble casco y el tanque. Los derrames debido a los siniestros pueden ser por embarrancada, por un toque de fondo sin embarrancada, puede ser a través de incendio o explosión,
puede ser por colisión o abordaje, o puede ser por escora excesiva. Cuando me refiero a la embarrancada, estamos hablando de varaduras. ¿Ok? Aquí está el reporte. Este reporte yo normalmente en un curso que tenemos específicamente del convenio MARPOL y también cuando damos el curso de IGS, le enseñamos al personal cómo llenar este reporte. Este reporte es estándar, tiene una serie de codificaciones en letras, se utiliza el Código Fonético Internacional y se utilizan solamente números y letras y las descripciones son muy breves, son muy cortas. Entonces las personas se tienen que familiarizar con el uso de este formulario. Este formulario está contenido en la resolución de la OMI y específicamente está nombrada en la regla 37, dice que debe tener el plan SOPET dentro de los anexos este apéndice. ¿Okay? Este documento, repito, es un reporte de información requerida que usted tiene que hacer y está obligado a hacer al estado de abanderamiento. Es decir, el capitán de la nave debe reportarle a la compañía en tierra, en este caso al DPA y al Company Security Officer, pero especialmente al DPA, y le debe notificar a la autoridad marítima competente. Digo competente porque hay que notificarle a la bandera y hay que notificarle a la Capitanía de Puerto o la autoridad portuaria o al ente competente, whatever, donde me encuentre, del país en donde yo esté o anclado o haciendo operaciones de interfaz o sencillamente me encuentre navegando. ¿Ok? Esto es lo último, con esto voy a concluir, que yo quiero traérselo a ustedes como lo maestrante. El canal de Panamá, si ustedes ven aquí las esclusas anteriores, el segundo juego de esclusas, ¿verdad? Es una exigencia propia, particular de la reglamentación interna y de las regulaciones tan estrictas que tiene el canal de Panamá. El canal de Panamá, dentro de su reglamento, establece que las naves que vayan a tener derecho a tránsito deberán presentar ante la autoridad marítima para su aprobación un PC-SOPET, lo cual implica inclusive una inspección. El PC-SOPET, si ustedes ven el nombre, es exactamente el mismo SOPET, pero se le antecede la palabra o las siglas PC, que significa Panama Canal SOPET. Es decir, el Panama Canal Shipboard Oil Pollution Emergency Plan, o como ellos lo denominan, el Panama Canal Shipboard Oil Spill Emergency Plan. Y aquí les puse un ejemplo, porque todas las naves, repito, deben preparar o adecuar, aparte de su plan SOPET, tienen que incorporar una serie de exigencias y requisitos técnicos que cumplan con el reglamento de acuerdo a lo exigido en los requerimientos para poder entrar y transitar el canal. Si usted ve aquí en inglés, dice que este plan se presenta y se fue preparado en concordancia o en cumplimiento con el PC-SOPET de los requerimientos para los buques que van a entrar y navegar por el canal de Panamá, requerido por la autoridad del canal de Panamá. Esto es algo único, así como existe el dispositivo metálico para remolque que se llama el paso del canal de Panamá, el Escobén de Panamá. Bueno, el canal de Panamá tiene su propio PC-SOPET. Y repito, esto es una característica sui generis que tenemos como país. Y esto es importante que ustedes como maestrantes sepan que esto existe, que esta inspección hay que hacerla, que hay que redactar. Y no es que hay que hacer el mismo plan SOPET y presentarlo. No, no es un copy-paste. No, hay que adaptarlo a los requerimientos que tiene el canal de Panamá. Con esto concluyo, jóvenes. Dentro de las conclusiones que yo tengo en esta conferencia, digo que el transporte marítimo es muy importante y aun cuando los casos de contaminación ambiental en el mar solo representan un 1% de la carga de petróleo que se maneja a nivel global, estos son de alto impacto al medio ambiente, al entorno y a la sociedad en general. Es decir, cuando tenemos un derrame de hidrocarburos, se disparan todas las alarmas, toda la comunidad internacional, las redes sociales, los medios de comunicación, los grupos ambientalistas se ponen en alerta. La finalidad principal del plan SOPET y de todo plan de contingencia o emergencia es, por tanto, o tan pronto se le produzca un suceso de derrame, se puedan iniciar las operaciones de anticontaminación con los medios adecuados para minimizar los daños causados en el ambiente.
las comunicaciones en la hora de un accidente son imprescindibles para así solventar de esta emergencia lo más pronto posible. El tomar medidas de prevención y de protección al medio ambiente siempre es una buena práctica y un buen negocio para toda organización o empresa. Me refiero no solamente al medio naviero, sino todas las compañías que hacen vida en el clúster marítimo. Esto incluye las compañías de servicio. La manera más eficaz y menos problemática para evitar la contaminación por causa del petróleo es evitando incidentes tomando las adecuadas medidas de precaución y de seguridad. Para ello es primordial la capacitación y el entrenamiento y los constantes zafarranchos tanto a bordo como en tierra. Es decir, la parte de formación, la parte de los simulacros, la parte de la capacitación, la parte de la concienciación es vital. Los países, empresas y cualquier organización que tenga participación en el negocio marítimo tiene como obligación primordial garantizar un ambiente marítimo libre de contaminación y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos y mejorar el ecosistema en general. Con esto me despido, jóvenes. Termino con mi presentación. Les dejo aquí el logo de la IMO, de la OMI, el logo del SOPEP y las diferentes presentaciones del convenio Marpol. Y vuelvo y repito, cuando estuve en la OMI, en el año 2013, me traje mi librito que lo compré allá. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué les pareció lo que hemos visto, jóvenes? Tenemos 10 minutos 15 minutos máximo para las intervenciones. Veo que está, lo que pasa es que yo no me he podido aprender los nombres, Diego. Está YT, creo que es Jair o Yasmín. CD no sé quién es, IG tampoco. JC, ¿quién es? ¿Javier o Jaime? JC, Giovanni. Ajá, Giovanni. Ok, jóvenes, me dicen, yo sé que a veces parezco una ametralladora hablando. Ana Denis Adames, Carlos Donado, Diego Carrera, obviamente, que es el organizador, Ingrid García, Joanny Detzi y Yomara Michelle González. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Cuéntenme cómo le fue el fin de semana, cómo estuvo, cómo cerró la semana pasada y cómo se preparan para la última semana digamos, productiva de este año, porque ya la semana que viene es puro fiesta, puro compartir con la familia. Sí. Adelante, Diego. Bueno, yo quería solamente como ilustrar lo que acabamos de ver, de compartir con ustedes, pues que este PCOPIP, que hace referencia es parte Ahí se ve en un correo que tú enviaste o que te enviaron. Ahí aparece los documentos, el Port Clearance, el Port of Call Document, el Crew List, el IMDG, o sea, el reporte de mercancía peligrosa y el PC-SOPEP. Es decir, esos son como decir las 5 Marías claves, si no, no te dejan transitar. Los documentos claves que el boarding agent le solicita al capitán al arribo que debe cumplir. Y aquí, solamente como algo ilustrativo, este es entonces el documento. El capitán redacta en base a los criterios del Canal de Panamá. A los criterios del canal. Y hace entonces, de cierta manera, muy intuitivo con la información del barco, y va detallando ahí toda la información del arribo, el propósito. Bueno, hay parte que viene. El propósito, la introducción, la claridad y la aclaratoria de que el canal tiene esa exigencia por regulaciones internas. Ahí especifican, tienen que poner qué canales que tienen que estar escuchando, ¿correcto? Y no hablo el tema de la bandera, los números de contacto. Los contactos telefónicos y los correos. Ajá. Acá viene entonces... Bueno, pero vamos a preguntar a los jóvenes si les gustó esto y si sabían de esto. La mayoría, lo interesante aquí es que son todos profesionales y seguramente sí conocen de esto. Excelente, Diego. Muchísimas gracias. Miren, no hablen todos a la vez, ¿oyeron? No se vayan a atropellar ahí en la tumba muertos. Bueno, yo sí sabía el PC-SOPEP, pero bueno, lo que yo no me acuerdo es que, bueno, ese PC-SOPEP tiene que